Y estamos en vivo ya para compartir este nuevo live que el equipo de Voz Empresarial Consultores a través del canal YouTube ISO Empresarial trae para ustedes para seguir gestionando el conocimiento con los líderes de la calidad, esos líderes, esos profesionales que permanentemente están desarrollando actividades, están compartiendo con nosotros este tipo de espacios para conocer más. Y en esta oportunidad de un tema tan interesante que es capital social. ¿Qué es y para qué sirve? Y para ello vamos a conversar con el ingeniero José María Rodríguez, quien se encuentra ahorita en Ottawa, Canadá, y va a compartir con nosotros este interesante tema. Primero lo voy a presentar. Él es ingeniero con doctorado en investigación de operaciones, graduado en Canadá, miembro de la generación Ayacucho, de ex becarios de allá y experto en planificación y control de proyectos. Además, ha sido expresidente de una fundación aquí, Fundacite Guayana, en Bolívar, exgerente corporativo de la CBG, que es la Corporación Venezolana de Guayana, también de gerente de sistemas de CBG Interalumina, y además ha ocupado otros roles importantes a nivel político aquí en el país, en este caso en Venezuela, y él actualmente es director de proyectos Tecnología Social Adaptativa e Inteligente, SAI, y vamos a estar conversando con él de qué es el capital social, para qué sirve y además cómo lo relacionamos con las organizaciones, con la calidad de las organizaciones, con el desarrollo sostenible. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Luis, por tan gentil invitación y oportunidad para conversar sobre un tema importantísimo como lo es el capital social. Excelente. Bueno, fíjense una cosa importante. ¿Qué es el capital social? Yo creo que vamos a empezar por allí para, entendiendo la definición, ir poco a poco también verificando para qué sirve. Muy bien, me parece excelente comenzar por una definición. Fíjate que decimos capital social. Ujú. Capital, el término capital es un término muy antiguo y conocemos formas de capital como el humano, capital humano, el financiero, el físico. Entonces, ¿qué es capital social? Bueno, los otros capitales que mencioné, el humano, por ejemplo, Ujú. reside en una persona, en el cerebro de una persona. El capital humano es los cursos que tú has tomado, el grado universitario, tu experiencia, tus habilidades. Ese es el capital humano. El capital social reside en las relaciones entre las personas. O sea, cuando hablamos de un grupo de personas, puede ser una comunidad, puede ser una empresa, el capital social son los recursos contenidos en las relaciones entre las personas. Por eso es que si lo vemos desde el punto de vista de la contabilidad de una empresa, es lo que se llama un intangible o en inglés un goodwill. Los recursos humanos no aparecen en los estados financieros, ¿correcto? Uno sabe que una empresa cuenta con recursos humanos, pero tú no lo puedes leer en los estados financieros. Tú sabes que tiene tantos trabajadores, de los cuales tantos son profesionales, ingenieros, economistas, abogados, pero no figura en las cifras. El capital social es también, como el capital humano en las empresas, un intangible. Correcto, correcto. Ahora, ahora ya entendiendo lo que es el capital social, ¿para qué nos sirve el capital social, sea en las empresas, en las organizaciones o, al final de cuentas, para la sociedad? Excelente. Fíjate las otras formas de capital, si yo te diría a ti, vamos a circunscribirnos a una empresa para ilustrar, pero como tú bien has dicho en tu pregunta, el término es aplicable a una comunidad y podemos Ujú. también hablar de eso, pero vamos a comenzar en el plano empresarial. Si uno habla del capital social en una empresa, nosotros tenemos que decir que va a ver su verdadera utilidad en lo que significan recursos para la realización de proyectos. En otras palabras, cuando estamos frente a algún proyecto, y hoy en día, como tú bien sabes, porque eres un experto en el área del ISO, uno en una empresa cuentes con los recursos para la realización de proyectos, recursos Correcto. humanos, recursos materiales, recursos financieros. Bien, el capital social es un recurso adicional. ¿Por Ujú. qué? Porque, como dije antes, se encuentra en las relaciones entre las personas. Imagínate tú una empresa en la cual nadie se relacione con nadie. Sigues teniendo un gerente de producción, sigues teniendo un gerente de mantenimiento, pero al no haber relaciones entre los
actores sociales, o en el caso de una empresa se les llama stakeholders o interesados de un proyecto. Cuando esas relaciones se deterioran, entonces el recurso humano está ahí, pero no hay capital social. De tal manera que alguna manera de decirlo dentro de una organización es el grado de colaboración entre el capital humano o los recursos humanos es lo que te define el capital social en la ejecución de un proyecto. Correcto. Ahora, ese capital humano, ese capital social, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de otras partes interesadas? ¿Cómo intervienen en este caso en la capitalización de ello para lograr objetivos en una organización, por ejemplo, en una empresa? Bueno, excelente pregunta, Luis. Fíjate que los estándares de ISO, ¿verdad? Y también lo que nosotros llamamos la Biblia en la gerencia de proyectos, que es el PMBOK, PMBOK, que es el Project Management Book of Knowledge. Ese libro, ¿verdad? Que es la guía para la gerencia de proyectos, al igual que los estándares ISO, te define los interesados de un proyecto. Y en esos interesados te dice primero, bueno, tienes que identificarlos. Identificar los interesados del proyecto es el paso número 1. Tú tienes que saber con quiénes cuentas en el proyecto, pero después tú también tienes que saber las actividades que esos interesados van a realizar, porque tú puedes tener una actividad con más de un responsable. Entonces, ¿qué va a hacer cada quien en el proyecto? Y luego otra cosa muy importante, el monitoreo de esas actividades. Entonces, todo gira en torno a los interesados del proyecto y sus aportes. Fíjate que si esa variable no se toma en cuenta, tú puedes tener extraordinarios recursos humanos, pero no los tienes haciendo lo que deberían hacer. La gente entonces no está aplicando su conocimiento en lo que debería aplicarlo. Y ahí es entonces el capital social. Fíjate que hay una diferencia interesantísima, porque no basta con decir, en mi proyecto participan 7 ingenieros y 4 economistas. No, lo importante es ver en qué actividades están involucrados esos ingenieros y esos economistas, cómo es el intercambio de información entre ellos, cómo se consultan entre ellos, porque, por ejemplo, tú puedes tener lo que se llama un cuello de botella en tu organización, en inglés un bottleneck, y tú no lo detectas si tú no estás analizando tu capital social. Fíjate, piensa en eso. Piensa en eso. Si tú puedes detectar falta de recursos humanos en una empresa, tú puedes detectar falta de capital financiero, tú puedes detectar que te falta camiones, ¿verdad? Porque estás trasladando material. O tú puedes detectar que te faltan ciertos equipos especializados. Pero ¿cómo tú detectas la falta de colaboración en la organización? Ese es el capital social. En otras palabras, tú tienes que tener mecanismos que te permitan ver en tu organización no simplemente la estructura organizativa. La estructura organizativa es la jerarquía, ¿verdad? Cómo las instrucciones fluyen dentro de la organización. Pero eso no te dice cómo se comunica la organización, porque existe, como tú bien sabes, Luis, repito, porque eres experto en la materia, que hay la llamada comunicación formal y la llamada comunicación informal. El capital social estudia la comunicación informal de las organizaciones. Qué bueno, qué tema, qué interesante esto, y además que lo hayas relacionado con en este caso, con esta metodología que tiene que ver con la gerencia de proyectos y también con la ISO 9001 o normas de sistemas de gestión en general, porque todas hablan del mismo elemento, las partes interesadas. Y tú mencionaste algunos aspectos importantes y allí están las otras partes, ¿no? Lo que tiene que ver con, por ejemplo, los entes reguladores, con la comunidad alrededor de una empresa o de un proyecto que se esté construyendo, o también los proveedores, los propios clientes. ¿Cómo allí pudiéramos también relacionarlo con este concepto que tú nos estás comentando de capital social? Claro, nuevamente, Luis, está en los estándares muy claramente, tanto en ISO como en la guía de gerencia de proyectos. Te dice, cuando te dice identificar los stakeholders, no te está diciendo nada más, identifícame los clientes, identifícame el equipo que va a ser lo que se llama el project management o la dirección y la gerencia del proyecto. Te está diciendo, ve mucho más allá. Interesado es todo aquel
que tiene alguna relación, no importa si es cercana o lejana con el proyecto. Un proyecto de mediana complejidad puede llegar a tener 300 o 400 interesados. Pero fíjate, si tú no tomas en Ajá. cuenta, si tú no tomas en cuenta el capital social, entonces no estás tomando las relaciones entre las personas, que es lo clave aquí. Porque un simple inventario de los integrantes del proyecto no te va a resolver tu problema, que es el de ver cómo se están involucrando los interesados del proyecto. La palabra clave es el involucramiento. Repito, tú puedes tener un Así es. registro, tú puedes tener un registro, pero ¿de qué te sirve un registro de interesados del proyecto si tú no has determinado cómo se involucra cada uno en el proyecto? Es decir, tú tienes que tener identificada a la gente que hace calidad, por ejemplo, tanto del calidad tanto del producto como del proceso, porque en un proyecto se realizan procesos que requieren hacerse en los niveles de calidad requeridos, ¿correcto? Entonces, Sí. se trata es de calidad y se trata es entonces de ver que los interesados del proyecto estén debidamente involucrados en donde su aporte es mayor y que además eso sea algo monitoreable, porque como nuevamente sabemos los expertos en manejo de proyectos, el involucramiento varía según el tipo de proyecto y según el nivel del proyecto. O sea, no en todos los proyectos se va a tener un mismo nivel, ¿verdad?, de involucramiento. Sí, así es. No, qué importante esto y los ejemplos que está dando, que es parte de lo que queremos para que quienes nos estén viendo la entrevista y conozcan un poco más sobre este capital social, puedan relacionar entonces este concepto con la realidad práctica de cada una de las cosas. Y además porque ustedes desarrollan algo que llaman tecnología SAI, ¿no? Y quizás pudiéramos vincular esto con este concepto de capital social, explicarnos cómo se puede aplicar entonces o lo que están ustedes desarrollando. Correcto, mira, nosotros hemos desarrollado una patente que se llama la tecnología social adaptativa e inteligente, SAI en español, ACE Okay. en inglés, Adaptive and Intelligent Social Technology. Esta patente se está desarrollando en Canadá y Okay. la marca SAI ha sido registrada en varios países del mundo. Déjame decirte que somos todos venezolanos. Aquí no hay gringo. Estos Qué bien. somos venezolanos que hemos registrado esta patente y que estamos trabajando con capital venezolano. Y otra buena noticia, mucho de ese capital es capital guayanés. Por eso tú ves Qué nuestro bien. apego a nuestra región, porque es gracias a capital guayanés en buena medida que hemos logrado nosotros impulsar esta patente y esta tecnología. Esta tecnología, Luis, que la ofrecemos en Hispanoamérica a tu audiencia hispanoamericana, esta tecnología es para crear capital social. O sea, nosotros hacemos consultoría en las empresas, así como tú haces consultoría en el lado de los estándares ISO, nosotros nos presentamos en las organizaciones y determinamos el nivel de capital Ok. social en esa organización y cómo pueden aumentar su capital social. Para eso es la tecnología social SAI, para que las empresas aumenten su capital social. ¿Para qué, Luis? Para que sean más eficientes en la ejecución de sus proyectos. Excelente. Correcto. Y en esa eficiencia también, al gestionar adecuadamente eso, pudiera mejorar entonces el desempeño global de los objetivos que se quiere para la empresa. Por supuesto, por supuesto. Acuérdate que las organizaciones pues tienen su visión, tienen su misión, tienen sus objetivos, tienen sus metas. Entonces nosotros relacionamos el incremento de capital social con el logro de objetivos y cumplimientos de metas. Todas estas cosas están Ujú, entrelazadas. Yo durante muchos años fui el representante de ISO en las empresas donde ujú, trabajé. Por ejemplo, trabajé en ujú. una empresa en talleres mecánicos donde hacíamos manufactura con equipos de control numérico, máquinas de control Ok. numérico.
fueron tan comunes pues, a finales del siglo pasado. Y hoy en día son muchísimo más sofisticados porque entra en juego la robótica. Bueno, en todos esos procesos, si tú tienes mayor capital social, tú puedes demostrar que el cumplimiento de los objetivos de la organización se logra de manera más eficiente. Eres más efectivo. Ahora, una cosa importante, Luis, ¿son estos conceptos de ayer? No, no son de ayer. Estos conceptos datan de comienzos de este siglo. Sin embargo, no ha sido fácil para la academia sacarlos de los ámbitos universitarios. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo similar como ustedes hicieron en los años iniciales de los estándares ISO, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo sabe lo que es un estándar ISO. De todas maneras, pues hay que seguir trabajando para que las empresas se mantengan al día. Pero nosotros en cuanto a capital social, y por eso les pedimos ayuda a ustedes también, porque somos tecnologías y somos aportes que damos a las organizaciones de manera conjunta. Todo lo que tú traigas a la organización que ayude al cumplimiento de su objetivo, lo vas a ver reflejado en los estados financieros. No es igual una empresa, por ejemplo, que sepa entender su visión y su misión, ¿verdad? A una empresa que la visión y la misión no ha sido internalizada, sino es un simple cartelón a la entrada de la oficina de los jefes. Mira, esta es nuestra visión, mira, esta es nuestra misión, y nadie la vive. Eso no funciona, ¿verdad? Igual con el capital social. Si tú tienes los mejores recursos humanos, si tú tienes suficiente financiamiento para tus proyectos, si tú tienes los mejores equipos sofisticadísimos de computación, pero tú no tienes colaboración entre el factor humano, si tú no tienes involucrado el factor humano en los niveles de mayor eficiencia, tú entonces no le estás sacando provecho a ese recurso humano porque estás ignorando tu capital social en la organización. Así es. Es correcto, es correcto. Y qué bueno que hayas mencionado eso porque hay que fortalecerlo. Es un reto importante fortalecer el concepto que estás hablando de capital social y todo lo que ello implica para las organizaciones, más allá pues de lo académico. Yo creo que ese es el gran reto que tienen este espacio de ISO empresarial y de voz empresarial, entendiendo la importancia de esto para las organizaciones, porque de eso se trata lo que hacemos, promover la mejora de las organizaciones para lograr un desarrollo sostenible. Es parte de lo que queremos seguir teniendo, temas de este tipo como los que tú planteas. Y me gustaría que para ir cerrando la entrevista quizás nos hicieras algunos comentarios finales que fueran relevantes sobre esto y también nos dieras tus datos de contacto, donde podemos ubicarte para que todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo puedan contactarte y hacerte cualquier pregunta. Muy bien. La empresa dueña de la tecnología social SAI se llama 3P Consulting Engineers. 3P Consulting Engineers. De tal manera que 3pconsultingengineers.com es nuestra página web donde van a ver todo lo referente a la tecnología SAI. Pero también pueden ir a lo que es nuestro canal de YouTube, que es Tecnología Social SAI. Usted busca en YouTube con Tecnología Social SAI y usted va a ver nuestro canal de YouTube. Pero yo siempre prefiero el contacto directo. Les voy a dar mi WhatsApp para que el que quiera comunicarse conmigo, pues lo haga. Es el número 1, porque es el código en los Estados Unidos y Canadá. Yo estoy en Ottawa, Canadá, entonces número 1. El código de la ciudad de Ottawa es 613 y el teléfono es 890-9432. Entonces, 1613-890-9432 y nos comunicamos por WhatsApp. Entonces, lo importante pues es que entendamos que el capital social no solamente es un concepto aplicable en el ámbito empresarial. Lo hemos hecho esta noche de esa manera porque este es un programa pues, donde se dan orientaciones relacionadas al ISO empresarial y por eso nos hemos enfocado ahí. Pero también la tecnología social SAI la utilizamos en el ámbito universitario académico y la utilizamos en el ámbito
político-social. Cuando decimos político, decimos gubernamental. Por cierto, en los próximos días vamos a dar, para ilustrar esto que te estoy comentando, Luis, tenemos una Correcto. invitación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Es una de las academias del país y ahí vamos a hablar y por supuesto nos concentraremos más en la tecnología social SAI en el ámbito académico. Y cuando lo hacemos con organizaciones de la sociedad civil, nosotros, por ejemplo, en Colombia, un candidato a senador en las próximas elecciones de Colombia va a utilizar la tecnología social SAI Okay. para su campaña electoral, porque en los tres ámbitos, Luis, se trata de capital social en el ámbito político-social, capital social en el ámbito académico y, como hemos ilustrado esta noche, capital social en el ámbito empresarial. Qué bueno que hayas hecho esa aclaratoria porque hay muchísimo que puede aportar esta tecnología SAI y gracias de verdad por este tiempo que nos has dispensado para compartir y este espacio va a estar siempre abierto para que sigamos compartiendo y a lo mejor experiencias ya puntuales que podamos compartir con la audiencia y se siga divulgando este importante concepto en las organizaciones y también en lo gubernamental, público y todos los sectores. José María, muchísimas gracias por estar en este espacio y seguimos aquí disponibles para cuando lo necesites. Gracias, Luis, por tu gentil invitación. Gracias a la audiencia que ha tenido la oportunidad, pues, de relacionarse un poquito más con este tema tan importante para este siglo, el capital social. Gracias por tu invitación, Luis.